Estas reglas extrañas en mi nuevo empleo no tienen sentido. Hasta que las rompí, trabajo para una extraña empresa de logística y desearía no haberme enterado nunca de lo que estábamos enviando. Todo comenzó con ese extraño correo electrónico que recibí. Era una especie de oferta de trabajo. Prometía un día de pago sencillo, solo registrando y moviendo la carga. Sonaba bien y era algo en lo que tenía experiencia, por lo que parecía una combinación ideal para el tipo de trabajo que necesitaba. Acababa de ser despedido de mi anterior trabajo en el almacén, y las horas de trabajo a tiempo parcial que conseguí después eran pésimas. Por eso, cuando llegó la peculiar oferta de una empresa llamada PT Shipping and Logistics, un nombre con el que nunca me había encontrado antes, no lo dudé. La oportunidad de volver a un trabajo bien remunerado era demasiado atractiva como para dejarla pasar. Apliqué y no esperaba que pasara mucho de inmediato. Pero más tarde esa misma tarde, mi teléfono zumbó con una nueva notificación por correo electrónico. El asunto decía, posición en el almacén de PT, y mi corazón dio un vuelco mientras miraba. El mensaje era breve pero prometedor. Querían hablar más sobre el papel. El salario mencionado casi me dejó boquiabierto. Era casi 3 veces lo que ganaba en mi trabajo anterior. Parecía casi irreal, pero moderé algo de mi emoción inicial cuando consideré que debía haber alguna trampa. Aún así, decidí ir a la entrevista y conocer más sobre los detalles detrás de una oferta tan tentadora. La dirección me llevó a un parque industrial en las afueras de la ciudad. Me detuve en un edificio gris anodino, con solo un pequeño cartel que decía PT junto a la entrada. Sin ventanas, solo paredes de hormigón y un muelle de carga en la parte trasera. El estacionamiento estaba casi vacío, solo otros 3 autos a pesar de ser la mitad de una jornada laboral. Llegué unos 15 minutos antes a mi entrevista. Al acercarme a la entrada, me invadió una extraña sensación de vértigo. Algo en el aire, tal vez. Esperaba que no hubiera humos ni nada que se filtrara por alguna parte. Miré hacia la puerta, y se abrió antes de que pudiera alcanzar la manija. «¡Debe ser el solicitante!», gritó una voz desde el interior. Un hombre alto y delgado con un mono gris estaba de pie justo al otro lado del umbral. «Justo a tiempo. Agradecemos la puntualidad». Me presenté correctamente y extendí mi mano, pero él simplemente se giró y me hizo un gesto para que lo siguiera. El interior no era nada como esperaba. En lugar del bullicioso almacén que había imaginado, el espacio era inquietantemente silencioso. Algunas luces fluorescentes parpadeaban en lo alto, iluminando filas de contenedores de envío y grandes cajas de madera. No hay montacargas en movimiento. No hay trabajadores. Solo silencio. «¿Dónde está todo el mundo?», pregunté con un leve eco en la voz. «Cambio de turno», respondió el hombre sin darse la vuelta. «Vas a trabajar por las noches. Menos distracciones de esa manera». Llegamos a una pequeña oficina al final de un largo pasillo. En el interior, un hombre mayor estaba sentado detrás de un escritorio de metal, con el pelo canoso corto, su postura rígida incluso mientras estaba sentado. La placa con su nombre en su escritorio decía: «PT, Supervisor Matt Branson». «¿Este es el chico nuevo?», preguntó sin molestarse en levantar la vista de sus papeles. «Sí, señor, para el puesto del turno de noche», respondió el hombre delgado antes de desaparecer por el pasillo, dejándome a solas con el hombre que supuse que sería mi jefe. «Siéntate», dijo Matt, levantando finalmente la vista. Sus ojos eran duros, calculadores, como si estuviera evaluando un equipo en lugar de una persona. Me senté en la silla frente a él. Empecé a presentarme. «Gracias por la oportunidad, mi nombre». Pero él me interrumpió. «Conozco tu nombre, y sé que estás agradecido por un trabajo. Así es como funciona esto. Voy a ir directo al grano, exponer lo que se espera, y esa será su oportunidad de tomarlo o dejarlo». Me sorprendió la franqueza de mi aparente entrevista, pero asentí con la cabeza y él continuó. «Llegas a las 10 de la noche en punto. Cargas lo que hay que cargar. Descargas lo que hay que descargar. No haces preguntas sobre la carga. No abres nada. Nunca». Dudé, nervioso por su tono. «Está bien, pero ¿qué seré exactamente?» «Manejo de mercancía especializada para clientes de alto nivel»,
Volvió a interrumpir. Eso es todo lo que necesitas saber. La paga es buena porque la discreción es obligatoria. ¿Entendido? Claro, jefe, respondí con una leve sonrisa tratando de disimular mi inquietud. Su expresión no cambió. Esto no es una broma, chico nuevo. ¿Rompe el protocolo y se entenderán las consecuencias? Asentí con la cabeza, tragando saliva. La sonrisa se desvaneció de mi rostro, claro como el cristal. Muy bien. Asumiré que es un sí. Entonces, bienvenido a bordo. Matt deslizó un formulario por el escritorio. Firma aquí, por favor. El resto de la documentación puede esperar para más adelante. Comienzas esta noche. Escaneé el documento rápidamente. Era un acuerdo de confidencialidad inusualmente largo. Mi bolígrafo se cernía sobre la línea de la firma mientras una voz en mi cabeza gritaba que algo no estaba bien. El conjunto, no hagan preguntas sobre lo que estamos enviando, gritó de algo ilegal. Pero luego pensé en mi cuenta bancaria vacía, en mi alquiler atrasado, y firmé. Bienvenidos a PT, dijo Matt sin entusiasmo. Se puso de pie y me hizo un gesto para que lo siguiera. Te daré un recorrido rápido. El almacén era más grande de lo que parecía desde el exterior, con zonas marcadas con cinta de colores en el suelo de hormigón. Matt señaló diferentes áreas con una explicación mínima. Entrante, salida, estadificación, procesamiento. Cada sección contenía contenedores de envío negros idénticos sin marcas, excepto pequeños códigos de barras. ¿Qué hay en esos?, pregunté, señalando una fila de contenedores. Los ojos de Matt se entrecerraron y me di cuenta de mi error. Correcto. Lo siento, murmuré en tono de disculpa. Realmente se tomaron en serio la confidencialidad de la carga. Mientras caminábamos hacia la parte de atrás, noté una gran puerta de metal con una cerradura de teclado. A diferencia del resto de la instalación, esta puerta tenía letreros de advertencia. Solo personal autorizado y controles ambientales vigentes. ¿Y esa zona? No pude evitar preguntar. Matt hizo una pausa, como si estuviera evaluando lo que debía decir. Almacenamiento, dijo Matt con rotundidad. Cuadró los hombros y se giró para mirarme directamente, su rostro curtido de repente severo bajo la dura luz fluorescente. Escuchen atentamente, porque solo voy a decir esto una vez. Hay algunas reglas estrictas aquí en PT. Ni directrices, ni sugerencias, ni reglas. Rómpelos y te irás. Sin advertencias, sin segundas oportunidades. Asentí con la cabeza, súbitamente consciente de lo silencioso que estaba el enorme almacén. Todavía pensaba que era extraño que no hubiera nadie más cerca. Regla número 1. Matt levantó un dedo. Nunca, bajo ninguna circunstancia, abra ninguna de las cajas o contenedores de envío. No me importa si escuchas ruidos que vienen del interior. No me importa si uno empieza a filtrar algo. No me importa si el manifiesto dice que contiene lingotes de oro y el candado se cae en tu mano. No abres nada. Si algo ya está abierto, me llamas de inmediato. Sus ojos sostuvieron los míos, buscando cualquier indicio de desafío o malentendido. Asentí de nuevo, sintiendo que se me formaba un nudo frío en el estómago. Regla número 2, continuó levantando otro dedo. Todo el procesamiento de la carga debe completarse a tiempo todas las noches. Los manifiestos estarán en su estación de trabajo, y todo lo enumerado debe moverse, clasificarse y prepararse antes del final del turno. Sin excepciones. Un músculo de su mandíbula se contrajo. Si el trabajo se retrasa, se saltarán los descansos y los almuerzos. He trabajado turnos dobles antes, y te puedo asegurar que no es agradable. Caminó unos pasos, haciéndome señas para que lo siguiera. Pasamos junto a una fila de equipos extraños que no pude identificar, máquinas con diales y medidores que parecían de naturaleza médica en lugar de industrial. Regla número 3. Mantener un completo silencio de radio a menos que sea absolutamente necesario. Los equipos que utilizamos son sensibles a ciertas frecuencias. Utilice el sistema de intercomunicación solo si necesita comunicarse urgentemente con otro trabajador. Miré a mi alrededor y noté por primera vez las pequeñas cajas negras de intercomunicador montadas a intervalos a lo largo de las paredes. Regla número 4. Continuó Matt, bajando un poco la voz. Algunas áreas del almacén tienen temperatura controlada.
Los termostatos están preestablecidos. No los ajuste por ningún motivo, incluso si se siente insoportablemente frío o caliente. La mercancía requiere condiciones específicas. Llegamos a una puerta metálica con un escáner biométrico al lado. Matt colocó la palma de su mano sobre el escáner, y una luz verde parpadeó. Regla número 5, dijo, y su tono se volvió aún más serio, si eso era posible. Exactamente a las 5 de la mañana sonará una alarma. Cuando lo escuche, no importa lo que esté haciendo, no importa cuán urgente parezca la tarea, saldrá inmediatamente a través de las puertas de salida de emergencia. Todos deben salir del edificio durante este tiempo. Es el único descanso obligatorio de tu turno y dura exactamente 15 minutos. Ni 14, ni 16. ¿De qué se trata?, pregunté antes de que pudiera contenerme. La expresión de Matt se oscureció. Esa es la empresa que realiza las comprobaciones del sistema. No hay nada de qué preocuparse. Se acercó un paso más, su rostro curtido a pocos centímetros del mío. Pero entiende esto. Si todavía estás adentro después de esa alarma, no puedo garantizar tu seguridad. La forma en que lo dijo hizo que me corrieran las venas. No es una amenaza, sino una verdadera advertencia. Fuera lo que fuese, debía ser legítimamente peligroso. Traté de ignorar la sensación de hundimiento que estaba teniendo y asentí con la cabeza. Entendido, respondí, tratando de mantener la voz firme. Afuera a las 5 de la mañana. Matt asintió una vez, aparentemente satisfecho con mi respuesta, y continuó. La regla 6 se refiere al trato con extraños o intrusos en las instalaciones. En caso de que detecte a alguien que permanezca aquí sin la debida autorización, debe detenerlo si es posible. Si no es así, póngase en contacto conmigo inmediatamente para que pueda alertar a nuestro jefe de seguridad. Sé que puede tener reservas, así que permítame disiparlas ahora. No estamos participando en ninguna actividad ilegal aquí, a pesar de los horarios peculiares y la necesidad de discreción, PT. El transporte marítimo funciona como un negocio legítimo. Somos propietarios absolutos de este edificio y poseemos todas las licencias comerciales necesarias. Nuestra discreción protege a nuestra clientela, y el trabajo del señor Jaspen lo exige, al igual que el nuestro. Como tal, se trata de propiedad privada. La intrusión está estrictamente prohibida. ¿Está claro? Asentí enérgicamente, suprimiendo el torrente de preguntas que se arremolinaban en mi mente, dándome cuenta de que no era prudente expresarlas bajo su intensa mirada. Interpretó mi silencio como comprensión, y continuó. Muy bien. Eso es todo. Quédate con tu trabajo. No hagas preguntas y cobra bien. Ahora para su estación de trabajo. Me condujo a un pequeño escritorio escondido entre estanterías altas. Un terminal de computadora, un portapapeles y un escáner de mano esperaban. Junto a ellos había un uniforme gris con la palabra PT bordada en el bolsillo del pecho. Trabajarás solo la mayoría de las noches, explicó Matt. De vez en cuando hay otro encargado de turno, pero no cuentes con la empresa. ¿Manipulador?, repetí. ¿Es ese el título de mi trabajo? Matt apretó la mandíbula. Manipulador de productos. Eso es lo que eres. Miró su reloj. Tengo que irme. Tu primer turno comienza a las 10 p.m. No llegues tarde. Cuando se dio la vuelta para irse, noté algo extraño, una mancha oscura en el piso de concreto cerca de uno de los contenedores de envío. Parecía que alguien había intentado limpiarlo, pero no había logrado eliminarlo por completo. Una cosa más, dijo Matt por encima del hombro. Manténgase alejado de los contenedores marcados con etiquetas rojas. Esos son envíos prioritarios para el propio señor Jaspen. Me encargaré de ellos, y si no estoy disponible, los dejaré a menos que sea absolutamente necesario para que salgan a tiempo. Con eso, desapareció por una puerta lateral, dejándome solo en el espacio cavernoso. El silencio era ahora absoluto, roto solo por el zumbido lejano de lo que sonaba como unidades de refrigeración industrial. Recogí el uniforme gris y lo examiné. Ropa de trabajo estándar, pero el material se sentía extrañamente rígido, casi como si hubiera sido almidonado más allá de lo razonable. Mi turno no comenzó durante horas, así que decidí regresar a casa y obligarme a dormir un poco. Iba a ser una larga noche de puños y tuve que acostumbrarme a convertirme en un ave nocturna. No dormí mucho y volví al trabajo unos minutos antes de las 10 de la noche.
El lugar era desconcertante por la noche. El exterior apenas estaba iluminado y casi me tropiezo varias veces caminando desde el estacionamiento hasta el edificio principal. Entré y vi que al menos había más luz por dentro. Llegué a mi estación y vi un nuevo registro de inventario, y mientras lo leía, casi lo caigo al suelo cuando alguien me tocó el hombro y me sobresaltó. Me di la vuelta y vi a una mujer, tal vez de 40 y tantos, con el pelo prematuramente gris recogido en un moño severo que parecía dolorosamente apretado. Le colgaban ojeras bajo los ojos y me miraba con un desapego clínico que me hacía sentir como un espécimen bajo un cristal. «Debes ser el chico nuevo», dijo ella rotundamente sin presentación. Vestía un mono oscuro y botas pesadas con punta de acero que parecían capaces de aplastar el hormigón. «Sí, ese soy yo», respondí, tratando de calmar mi pulso acelerado. «¿Y tú eres...?» suspiró, como si mi simple pregunta ya hubiera agotado su paciencia. «Jean, líder de inventario». Echó un vistazo a mi uniforme, que me había puesto antes de llegar. «Al menos te vestiste correctamente. El último chico apareció en zapatillas, no duró ni una semana». La forma en que lo dijo me hizo preguntarme qué le había pasado, pero decidí no preguntar. «¿Matt te dio las reglas?» No esperó mi confirmación para continuar. «Muy bien, síguelos al pie de la letra. Llevo aquí 7 años. Hay una razón para eso». Jean se movía con una eficiencia de movimiento que hablaba de alguien que nunca desperdiciaba energía. Sacó una tableta de un estante cercano y tocó la pantalla varias veces. «Pronto llegará el primer camión», dijo, mirando su reloj. «Tu trabajo es ayudarme a descargar, revisar los manifiestos y ordenar todo de acuerdo con el protocolo». Me entregó la tableta. «Esta noche es tranquila. Solo 3 envíos. Tampoco hay mucho que cargar. Presta atención porque harás mucho de esto solo en un futuro cercano, y también porque no me gusta repetirme». Asentí con la cabeza y examiné el manifiesto. La mayoría de las entradas estaban codificadas con secuencias alfanuméricas que no significaban nada para mí, pero las cantidades y las marcas de tiempo eran lo suficientemente claras. «¿Qué estamos enviando exactamente?». La pregunta se me escapó antes de que pudiera contenerme. Los ojos de Jean se fijaron en los míos y luego se alejaron. Suspiró de nuevo, esta vez más profundamente. «¿Qué te dijo Matt sobre las preguntas?». «Correcto. Lo siento». «Mira», dijo ella bajando un poco la voz. «Lo entiendo. Eres nuevo. Tienes curiosidad. Respuesta humana natural». Se acercó más. «Pero créeme cuando digo que la curiosidad se desalienta activamente aquí, no solo por parte de la dirección». Algo en su tono me hizo sentir un escalofrío. Antes de que pudiera responder, sonó un timbre que indicaba que un camión había llegado al muelle de carga. «Esa es nuestra señal», dijo Jean enderezándose. «Sígueme. Haz exactamente lo que yo hago. Nada más y nada menos». Caminamos hasta el muelle de carga donde un gran semirremolque negro había retrocedido hasta la plataforma. A diferencia de cualquier camión de reparto que había visto antes, este no tenía el logotipo de la empresa, ni números DOT, ni nada que lo identificara. Solo negro mate puro, incluso las matrículas. El conductor permaneció en la cabina, con el motor al ralentí. Jan se acercó a la parte trasera de la camioneta e ingresó un código en un teclado. Las puertas traseras se abrieron silenciosamente, revelando un área de carga que parecía imposiblemente oscura, a pesar de las duras luces del muelle de carga. «¡Retrocede!», ordenó Jean, colocándose a un lado de la abertura. Hice lo que me dijeron, observando cómo ella presionaba otro botón en la pared. Un zumbido mecánico llenó el aire, y una plataforma se extendió desde el muelle hasta el interior del camión. Lo que sucedió después desafió la explicación. La oscuridad dentro del camión parecía ondular, como olas de calor que se elevan desde el asfalto en un día abrasador. Luego, como si fueran empujados por manos invisibles, 3 grandes contenedores se deslizaron sobre la plataforma. No eran cajas de envío estándar. Eran elegantes cajas negras de unos 7 pies de largo y 3 pies de ancho, sin asas ni costuras visibles. Cada uno llevaba solo un código de barras y una pequeña pantalla digital que mostraba una lectura de temperatura. 2 mostraban una temperatura ambiente normal, pero el tercero decía 15 grados de griska.
Ese va a la cámara frigorífica de inmediato, dijo Jean, señalando el contenedor helado. Yo me encargaré de ello. Registras los otros dos. Mientras ella maniobraba el contenedor frío en un carro especial, me acerqué a las cajas restantes con el escáner en la mano. En el momento en que me acerqué, sentí un zumbido terrible en mis oídos. Entonces, una especie de zumbido extraño, como si una abeja hubiera volado hacia mi oído interno. Podría haber jurado que también escuché un leve sonido de arañazo. Me quedé paralizado, con el escáner flotando en el aire. ¿Problema?, gritó Jean desde varios metros de distancia con voz aguda. Creí escuchar... Ella ya me miraba con el ceño fruncido. Nada, dije rápidamente negando con la cabeza. Me estoy acostumbrando al escáner. Los ojos de Jean se entrecerraron ligeramente, deteniéndose en mí un momento demasiado largo. Escanéalos y sigue adelante. Tenemos un cronograma. Pasé el escáner por los códigos de barras, tratando de ignorar el extraño zumbido cerca de la caja. El escáner emitió un pitido de confirmación y la tableta en mi otra mano se actualizó automáticamente con los detalles del envío. ¿Y ahora qué?, pregunté, manteniendo la voz firme. Ahora los trasladamos a la puesta en escena, dijo Jean, al regresar del almacenamiento en frío. Zona B para estos. Sígueme. La ayudé a empujar el carro con los 2 contenedores restantes a través del almacén. Las ruedas chirriaban ligeramente sobre el suelo de cemento, y el sonido resonaba en el espacio cavernoso. Mientras los colocábamos en su lugar, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que no éramos los únicos allí. «Escucha», dijo Jim bruscamente, después de que hubimos colocado los contenedores. Suspiró, frotándose la sien con 2 dedos. No suelo molestarme con la gente nueva. La mayoría no duran, pero pareces... Hizo una pausa, buscando la palabra correcta. Menos estúpido que algunos, así que te voy a dar un consejo. Miró a su alrededor, asegurándose de que estábamos realmente solos. Cuando suene la alarma de las 5 de la mañana, sé el primero en salir por la puerta. No te entretengas, no termines con solo una cosa más, y hagas lo que hagas, no mires atrás al edificio. Tragué saliva. ¿Por qué no? Porque hay cosas que no se pueden dejar de ver, dijo rotundamente. Y porque he sobrevivido a 3 tripulaciones completas ocupándome de mis propios asuntos y siguiendo el protocolo al pie de la letra. Estás aquí ahora, la paga es buena. Si no haces preguntas ni obtienes ninguna idea, estarás bien. Todos los demás que han sido... Déjalo ir. Ha hecho algo estúpido. Mantén la cabeza gacha y la boca cerrada, por tu bien y por el de todos los demás. El zumbido se hizo un poco más fuerte. Jean no pareció darse cuenta, o fingía no hacerlo. ¿Qué hay realmente en estos?, susurré, señalando con la cabeza hacia el contenedor. El rostro de Jean se endureció. Realmente no escuchas, ¿verdad? Pero algo en su expresión cambió, casi imperceptiblemente. Ella se acercó. The Proud Tailor se ocupa de... mercancía especializada. Eso es todo lo que necesitas saber. El sastre orgulloso. Pensé que esto era PT Shipping y... PT, me interrumpió. Las iniciales. Descúbrelo. Se golpeó la sien con un dedo. El señor Jaspen espera que sus envíos lleguen en perfectas condiciones. Nuestro trabajo es asegurarnos de que eso suceda. Nada más. Antes de que pudiera preguntar quién era el señor Jaspen, el intercomunicador cobró vida. Jean, preséntate a recibir. El segundo cargamento llegará temprano. Era la voz de Matt, que sonaba aturdida pero no menos irritable. Jean se enderezó de inmediato. Entendido. Se volvió hacia mí. Termina de registrar a estos 2, luego encuéntrame en el muelle de recepción. No toques nada más. Dicho esto, se alejó. Sus botas apenas hacían ruido sobre el suelo de hormigón. Eché un vistazo al manifiesto de la tableta. El campo de descripción de estos contenedores simplemente decía: unidades de visualización, frágiles, sensibles a la temperatura. Mi mano se cernió sobre la superficie del recipiente. No se veían cerraduras, solo una costura alrededor del medio donde presumiblemente se abrió. Las reglas eran claras:
nunca abrir nada. Sin embargo, la curiosidad en ese momento era abrumadora. Empecé a tener ideas morbosas. ¿Y si se tratara de algún tipo de operación de trata de personas? La silueta de las cajas era macabra. Mientras miraba la caja, mi mente corría con más posibilidades, y el deseo de saber se hizo más fuerte. De repente, el intercomunicador crepitó, interrumpiendo mis mórbidas cavilaciones. «Chico nuevo, ¿dónde estás? El segundo envío está a la espera». La voz de Matt resonó por todo el almacén, con evidente impaciencia. Rápidamente digité una respuesta en el manifiesto del contenedor, marcándolo como procesado, y me apresuré a recibirlo. Lo que fuera que estuviera sucediendo aquí, lo que fuera que hubiera en esas cajas, necesitaba más información antes de hacer algo estúpido. La advertencia de Jean resonó en mi mente. La curiosidad fue activamente desalentada. Ahora entendía por qué. Llegué al muelle de carga justo cuando el siguiente camión se abría paso retumbando hacia la bahía. Este parecía más típico que el primero. Su exterior desgastado era una vista familiar. La mayor parte de la carga se embaló cuidadosamente en contenedores de envío de estilo estándar, con sus lados metálicos marcados con etiquetas de destino e instrucciones de manejo. La vista de estos objetos ordinarios alivió la tensión que había sentido antes. Jean examinó rápidamente el manifiesto, sus ojos saltando de una línea a otra. Mientras tanto, maniobré nuestra pequeña carretilla elevadora amarilla para descargar la modesta carga. Fueron unas pocas horas más de mover cajas, y casi todo había sido guardado y registrado correctamente. Estaba terminando otro viaje, cuando escuché un fuerte sonido de alarma. Me di cuenta de que eran casi las 5:00 am, y casi me tropiezo para salir corriendo de allí. Las luces del muelle de carga parpadeaban en sincronía con la sirena a todo volumen, y cada destello amplificaba la urgencia en el aire. Llegué a la puerta, sin aliento, justo cuando Jean apareció a mi lado. Su paso era rápido, decidido, mientras mantenía los ojos fijos en la salida, sin dedicar una sola mirada atrás. Ambos empujamos a través de la puerta de salida de emergencia hacia la oscuridad previa al amanecer. El aire fresco de la mañana era agradable, despejando la niebla del almacén de mi mente. Jean siguió caminando hasta que llegó al borde del estacionamiento, donde se detuvo y encendió un cigarrillo con movimientos practicados. Lo seguí, observando cómo algunos otros trabajadores que no había visto durante mi turno salían de diferentes salidas alrededor del edificio. Ninguno de ellos se miró entre sí, ni al edificio. Todos mantenían los ojos fijos en el suelo o en puntos lejanos en la oscuridad. «Lo has hecho bien», dijo Jean mientras me acercaba, exhalando una nube de humo que flotaba en el aire quieto. A la mayoría de los novatos hay que recordarles el simulacro de las 5 de la mañana. «¿Qué es lo que realmente está pasando ahí dentro?», susurré, incapaz de evitarlo a pesar de todas las advertencias. Jean dio otra larga calada y suspiró profundamente. «Mantenimiento del sistema», dijo rotundamente, pero había algo en su tono que sugería que no creía en sus propias palabras. «Eso es una mierda y tú lo sabes», susurré, asegurándome de que ninguno de los demás trabajadores pudiera oírnos. Se volvió hacia mí, con los ojos duros a la tenue luz de las lámparas del aparcamiento. «Escucha con atención. Hay cosas que suceden en este trabajo que desafían la explicación. He aprendido que es mejor para mi cordura, mi seguridad y mi continuo empleo aceptar las respuestas oficiales». Un extraño sonido atravesó la quietud previa al amanecer, algo entre un gemido mecánico y un grito ahogado. Parecía provenir del interior del edificio, pero no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Orgánico pero mecánico, doloroso pero preciso. Instintivamente me volví hacia el sonido. La mano de Jean salió disparada, agarrando mi brazo con una fuerza sorprendente. «No lo hagas», siseó ella, clavando sus dedos en mi carne. «No regreses, ni siquiera mires hacia atrás al edificio durante el mantenimiento». Aparté la mirada y me concentré en el cigarrillo que tenía entre los dedos de Jean. La brasa brillaba de color naranja en la oscuridad, hipnótica en su simplicidad. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», pregunté, tratando de distraerme de los sonidos que seguían emanando del edificio, sonidos que parecían estar creciendo en intensidad. 7 años, 2 meses, 16 días, respondió sin dudarlo.
Lo más largo que ha durado alguien aparte de Matt. ¿Quién es el señor Jaspen? Lo mencionaste antes. La expresión de Jean parpadeó con algo que podría haber sido miedo. El dueño de The Proud Tailor. Lo visita de vez en cuando para inspeccionar envíos especiales. Dio una última calada a su cigarrillo antes de aplastarlo bajo la bota. Si alguna vez ves a un hombre alto y delgado con un traje caro, aléjate de su camino. No hables a menos que te hablen. No hagas contacto visual a menos que él lo inicie. Le gusta charlar y si le gusta charlar contigo, bueno, es posible que recibas el tipo de atención equivocado. Consideré lo que dijo y me pregunté por qué alguien que era dueño de una sastrería necesitaría una operación de envío como esta. Por un segundo me reí de la idea de que las cosas secretas en las cajas fueran jeans de imitación u otra ropa barata que estábamos moviendo solo para evitar la aduana y los impuestos estatales. Sin embargo, lo que fuera que hubiera en esas cajas negras, seguro que no se sentía como ropa. Otro sonido atravesó el aire, esta vez un gemido agudo que hizo que me dolieran los dientes. Varios de los otros trabajadores hicieron una mueca visible, agarrándose las orejas. Un hombre que estaba cerca de la puerta de repente cayó de rodillas, con el rostro contorsionado en un grito silencioso. Entonces, tan súbitamente como comenzó, el sonido se detuvo. Un pesado silencio se apoderó del estacionamiento, roto solo por el lejano canto de un madrugador y la respiración entrecortada de alguien. «Queda un minuto», anunció Jean, consultando su reloj. «Todo el mundo recuerda dónde estabas trabajando. Todavía no hemos terminado». La miré fijamente. Se me hizo un nudo frío en el estómago. «Jean, ¿qué demonios está pasando ahí dentro? Esos sonidos no eran maquinaria». Ella no respondió, con los ojos fijos en su reloj. Los otros trabajadores habían formado una fila suelta cerca de las puertas, como actores que esperan su señal para volver al escenario. «¡30 segundos!», exclamó Jean. La agarré del brazo. «No puedo volver allí sin saber qué». «10 segundos», me interrumpió, sacudiéndose de mi agarre y siseándome. «Ponte en la cola, o se darán cuenta». La implicación era clara. Me apresuré a unirme a los demás justo cuando sonó una alarma diferente. 3 pitidos cortos que parecían indicar que todo estaba despejado. Los obreros volvieron a entrar por las mismas puertas por las que habían salido. Sus movimientos mecánicos, ensayados. Jean me esperó en la entrada. «Vuelve a tu puesto», le ordenó. «Actúa normal. Lo que sea que creas haber escuchado, olvídalo». La seguí adentro, luchando contra todos los instintos que me gritaban que corriera. El almacén tenía el mismo aspecto que habíamos dejado. Los contenedores ordenados, los equipos apagados, los papeles apilados en los escritorios. Pero algo había cambiado. El aire se sentía más pesado de alguna manera, cargado de una energía que me ponía los pelos de punta. Mientras caminaba de regreso a mi estación, noté algo en el suelo que no había estado allí antes. Un polvo blanco fino, casi como polvo de yeso, que se arrastraba desde la puerta marcada como «solo personal autorizado» hasta el muelle de carga. Y cerca de uno de los contenedores que habíamos procesado antes, una pequeña mancha oscura que se parecía inquietantemente a la sangre. El resto del turno transcurrió en un borrón de actividad. Cargamos un pequeño camión de salida y, por alguna razón, Jean me hizo registrar el envío, pero no me dejó ayudar a cargar las cajas a bordo. Para cuando llegaron las 7 de la mañana, habíamos terminado y habían llegado nuestros reemplazos. 2 hombres con cara de piedra que nos saludaron con nada más que asentimientos bruscos. Seguí a Jean a la sala de descanso de los empleados, donde sacó una bolsa de cuero desgastada de su casillero. «La primera noche siempre es la más dura», dijo ella no sin amabilidad. «Lo hiciste bien». «Jean», dije, bajando la voz a pesar de que estábamos solos, «no puedo seguir trabajando aquí sin algunas respuestas. Esos contenedores y esos sonidos durante el mantenimiento. Algo anda muy mal con todo esto. ¿No es así?» «Detente», me interrumpió bruscamente. «Detente ahí». Los ojos de Jean se dirigieron a la cámara de seguridad en la esquina del vestuario. Me agarró del brazo con una fuerza sorprendente y me acercó más. «Aquí no», susurró, con el aliento caliente contra mi oído. «Encuéntrame en Dennis en la autopista 16, 1 hora». Con eso, se echó la bolsa al hombro y se marchó,
dejándome solo en el estéril vestuario. Miré mi reflejo en el pequeño espejo sobre el lavabo, rostro pálido, círculos oscuros formándose debajo de mis ojos, una mirada atormentada que no reconocí. ¿En qué demonios me había metido?